vamos a ver cómo se troza un pollo. Video dedicado para mi amiga Joana Aros, ¿sí? Vamos con el video ilustrativo. Bien, esto que se ve acá es maicena, que es para ponerme los guantes. Por las dudas les aviso. Bien, primero le voy a sacar la grasita esta que tiene acá. No sirve para nada. Ah, la basura. A ver, amigue, ¿qué vamos a hacer? Acá tenemos esta parte de acá, ¿no? Esta es la pechuga y esta es la espalda. La espalda de nuestro pollo. Mirá qué espalda que tiene, ¿eh? ¿Quién sos, Schwarzenegger? Bueno, podés trozarlo de muchas formas. Lo vamos a trozar de una forma rápida y sencilla. Por empezar, agarramos a nuestro pollo, así, como hacían nuestras abuelas, las que tenían gallinas. Yo tenía una abuela que agarraba la gallina viva, agarraba el cogote así y le daba media vuelta así para montarla. Qué loco. Ah, y eso no es nada. Después agarraba un machete así como esto, la ponía en un tronquito y ¡pah! Le cortaba la cabeza. Y a comer pollo. Bien, entonces, voy a descolocar las patas, el muslo, vamos a decirle, de acá. Ahí voy a buscar ahí al medio, así. Voy a hacer esta presión, así. Ahí hacemos así, ¿ves? Tac. Sin miedo. Ahí. Sin miedo. Ahí. Ya se descolocó, ¿ves? Se descolocó nuestro hueso de ahí. ¿Qué voy a hacer? Acá, ahí, 2 dedos. Termina ahí. Ahí, mirá. Está justo. Ahí está justo la coyuntura. Hay que ir a la coyuntura. Y listo, ahí. Esta es una forma, de deshuesarlo. No quiero que salte algún carnicero capo y me diga, está mal, ¿sí? Vamos con lo mismo. Mirá, ¿ves? Ahí está. Mirá, acá se ve el hueso. ¿Ves? Entonces vamos a cortar por ahí. Ahí. ¿Ves? ¿Ves? Ahí. Un cuchillo bien afilado, ¿sí? Siempre es esencial. Ahí. Vamos con la arita. La arita lo mismo. Vamos a descolocarla de acá. Acá está la unión. Hay que buscar dónde está el movimiento. ¿Sí? Movimiento. Mira. Vamos a ir ahí. Ahí. Suave, ¿ves? Ahí está el hueso. Ahí. ¿Ves? Ahí se mueve. Bueno, ahí donde se mueve, ahí hay que cortar. Ahí, listo. Así de sencillo. Acá lo mismo. Acá hay una unión, como una unión que me está indicando dónde está. ¿Ves? Ahí. Y nos queda la parte de la pechuga. No es difícil tampoco. Seguimos acá todo el hueso. Tiene como una costicita acá. Simplemente cortamos sobre esa costicita. ¿No ves? Ahí. Acá tiene una grasa. Toda esa grasa ahí nos indica dónde. ¿Ves? ¿Dónde tenemos que cortar? Siempre que se vea una línea de grasa, ahí es donde indica que tenemos que cortar. Y esto sacamos con el... Ahí, sale el potito completo, ¿ves? Acá igual tenemos una unión, ¿ves? Sale sola. Esto lo lavamos bien, le sacamos todo esto que tiene acá adentro, le sacamos esto, que esto es... Lo lavamos, lo dejamos en agua. Al pollo le sacamos la grasa, lo dejamos en agua y sirve para un terrible caldo de pollo, que es lo que yo voy a hacer. Pechuga, acá tenemos el cartílago, ¿sí? Y acá vamos a tenerla, acá está el centro, acá está el hueso, acá está el hueso del pollo, acá en el medio, es el hueso de este cartílago. Ahí, bueno, nos vamos a ir por ese medio, por el medio del hueso, siempre por el medio del hueso. Ahí. Ahí, acá está el huesito este, que es el cartílago, un pedacito de cartílago. Siempre al hueso, siempre al hueso. Ahí. Acá está la unión. Listo, ahí tenemos nuestra pechuga con el lomito. Este es el lomito. Esto ya es una suprema. Ya pasó a ser suprema. Este es el huesito que tenemos que sacar. Y eso es todo. Por este lado lo mismo. Para retirar esta pechuga del hueso, vamos a buscar el medio del hueso ahí. Ahí donde va, ¿ves? Y vamos a ir por el hueso. Siempre por el hueso. Ahí. ¿Ves? Mira. ¿Ves cómo se separa? ¿Ves?
¿Ves? Simplemente eso. Y ahora con otro cuchillo vamos a deshuesar una pata muslo. Bueno, con un cuchillo, pero bien afilado, bien afiladito, vamos a deshuesar la pata muslo. ¿Qué voy a hacer acá? Primero que nada, voy a retirar el muñoncito este. También va a servir para caldo, así que no tiramos nada. Así que le vamos a dar con un cuchillo pesado un golpe ahí. Listo. A la olla para hacer este caldo. Bien, yo voy a cortar la parte interna, ¿ves? De la pechuga, de la pata. Esta es la parte de afuera. O sea, acá estarían las patitas de pollo. Caminaría una cosa así, ¿no? Esta es la parte de afuera y esta es la parte interna. O sea, la entrepierna sería acá, ¿no? Yo quiero tener el cuerito en este caso. Pero si vos mirás bien, observás bien, acá hay toda una grasa, todas unas líneas de grasa. Nosotros, para deshuesar esta pechuga, esta pata muslo, lo que vamos a hacer es seguir esa línea de grasa. Para poder seguir esa línea de grasa tengo que cortar acá el cuerito, porque yo lo quiero dejar, el cuerito. A mí me encanta el cuerito del pollo sellado bien crocante en la plancha. Mira, acá está la línea de grasa. Es la que nosotros vamos a seguir. Entonces vamos a cortar ahí hacia el hueso. Siempre al hueso. Bastante sencillo esto, Ahí. La línea de grasa. Siempre al hueso. Ahí, al hueso. Sin pasarnos de largo. Si no vamos a romper la carne del muslo. O de la pata. Ahí, mira. Ahí. Siempre hay que seguir el hueso. Listo, está ahí nomás. Cortamos un tendoncito si llega a tener. Y mira, vamos a agarrar hacia acá. Y acá simplemente vamos a tratar con fuerza o como sea. Ahí, ahí, ¿ves? Vamos a tratar de despegar la carne del hueso, ¿ves? Ahí. Ahí, ¿ves? Y lo mismo de este lado. Si no, lo podés despegar de así como lo hice yo con esta. Raspá de un lado nada más. Solo de un pedazo, no todo, solo un pedazo, pero la parte de adentro. Ahí. 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 Y después solito se va a abrir. Y ahí ya tenemos la pata muslo deshuesada. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente acá en el medio, todo acá, ahí. Esto hasta lo puedes hacer con una parte del lomo del cuchillo. Ahí vamos a cortar todo el tendoncito, todo lo que haya. Ahí. Y ahora nos ayudamos, si querés, un poco con tratando de no cortar, depende para lo que vayas a utilizarla, tratando de no romper mucho, agujereando la carne, porque por ahí te vas a querer hacer algo relleno y no lo vas a poder hacer o te va a quedar abierto. Para hacer algo relleno está especial la grasita. Ahí. ¿Ves? Siempre hacia el hueso. Voy cortando hacia el hueso. Ahí. Este cuchillito ya no me corta. Recién lo acabo de afilar. Ahí está, mirá. Quedó el hueso peladito. Caldito también. Y ahí tenemos la pata muslo deshuesada. Pues simplemente de las partes más gordas vamos yéndonos vamos a cortar de a poco y nos vamos yendo hacia el medio, hacia afuera, perdón. Ahí. Ahí está, mira. Hermosa, grande pata muslo, A la plancha o rellena la podemos hacer. Si tenemos un problemita como acá, que quedó un agujerito en la carne, si la vamos a hacer rellena, no se va a notar nada que está agujereada porque tenemos el cuero. Si la vas a hacer rellena y por ahí la vas a hacer hervida o al horno o envuelta en aluminio o envuelta en film, lo que yo te recomiendo es que una vez que esté rellena, si lo vas a hacer así, con algo relleno, jamón y queso puede ser, unas hojas de acelga o de espinaca blanqueadas y listo. Ahí tenés
un relleno de patamuslo, sal y pimienta, unas hojitas de albahaca de acelga o de espinaca blanqueada, acá jamón y queso, enrollás, atás bien con film, bien unas cuantas vueltas con film, bien apretado como que si es un chorizo. Va como piña hervida o al horno. En este caso simplemente la voy a hacer a la plancha y listo, nada más. Eso sería todo por hoy. Bueno gente, espero que les sirva este video explicativo cómo trozar un pollo. Espero que haya sido fácil y sencillo de entender. Así que bueno, video que salió sin anuncio, sin anunciarlo en ningún lado. Simplemente fue un pedido de una amiga y bueno, creo que le va a servir a muchos en la misma situación de ella, cómo trozar un pollo. Yo por ahora los dejo con uno de estos dos videos. Nos vemos en la próxima receta. No se olviden que los quiero mucho. Bye bye.